que si Jehová es nuestro pastor, nosotros, a pesar de las circunstancias, sentiremos gozo y paz, porque no estaremos condicionados a las circunstancias o a tener o a no tener. Como dijo Pablo, que en todo se gozaba, sabía vivir en la escasez y en la abundancia, porque no dependía ni de la escasez ni de la abundancia, dependía de Cristo. Jehová era su pastor y es su pastor. Solo cuando Dios es nuestro pastor y nosotros lo hemos recibido en nuestros corazones, nos hemos arrepentido de nuestra manera de vivir, nos hemos arrepentido realmente delante de Dios y hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, entonces es nuestro pastor, entonces nada nos faltará, entonces el gozo y la paz de Cristo siempre estará en nosotros y con nosotros. Salmo 23, un salmo muy conocido, tal vez el salmo más famoso de todos los salmos a través de todos los tiempos, usados en todo tipo de ceremonias. Y hoy quisiera compartirles este salmo. Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me guiarán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por este privilegio que me permite de estar aquí, Señor. Ciertamente no soy digno, mas tus misericordias me ponen en este lugar. Señor, te doy gracias por mis hermanos que están presentes, por los que han podido venir y por los que no están aquí también, Señor, por los que nos pueden escuchar a través de las redes, Señor. Te doy gracias por cada uno de ellos. Te pido, Señor, que hoy hables a tu pueblo, permíteme ser un instrumento en tus manos, no sean mis ideas o mis pensamientos, sino seas tú, Señor, hablando a los corazones de mis hermanos. Abre el corazón de mis hermanos, abre sus mentes. Permítenos, Señor, edificarnos mutuamente con tu verdad, con tu palabra, con tu alimento. Gracias, Padre, porque tú eres bueno y eres bueno siempre. En Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Como les decía al inicio, este es uno de los salmos más, o probablemente el salmo más conocido de todos. Es un salmo corto, 6 versículos, pero que encierra el Evangelio en sí. Y mirando el primer versículo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y esta primera frase, primera oración que encontramos aquí, Jehová es mi pastor. El hecho de que Jehová sea mi pastor permite que nada me falte. Y como puse de título, la pregunta es para todos nosotros, ¿es el Señor nuestro pastor? Porque solo si el Señor es nuestro pastor, es que nada nos faltará. Nada nos faltará en los términos y condiciones de Dios. Y si el Señor no es nuestro pastor, alguien más nos pastorea. Nuestra mente, nuestro corazón, el mundo, el enemigo.
Para apropiarnos de este salmo, Jehová, Jesucristo, debe ser nuestro pastor. Por favor, si podemos ir a Juan capítulo 10, el Evangelio de Juan capítulo 10, para ver qué significa esto del pastor, de que Jehová es nuestro pastor. Juan capítulo 10, versículo 2. Mas el que entra por la puerta, el pastor de la oveja es, de las ovejas es. A éste abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. El Salmo 23, cuando dice Jehová es mi pastor, David, el rey David, habla en un sentido humilde. Primero, recordemos que él en ese momento es rey. Es la persona más poderosa de su reino, de su pueblo, y probablemente de toda la tierra alrededor en ese momento. Y él, que ha venido de un contexto de ser pastor, sabe lo que significa ser un pastor y sabe lo que significa o lo que es una oveja. Y él reconoce de forma individual a Dios como su pastor. Y es que nuestro Señor, que es omnipresente, omnipotente, omnisciente, tiene un trato personal con cada uno de nosotros, con cada uno de los que hemos aceptado a Dios que sea nuestro pastor. Si hemos aceptado que Jesús es nuestro pastor, el buen pastor, Él tiene un trato singular y personal con cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros viene de un contexto distinto, tiene día a día experiencias distintas, problemas distintos, y el Señor trata con cada uno de nosotros de una manera singular. Pero otra vez, Él es tu pastor. ¿Lo has aceptado como tu pastor? Solo si lo has aceptado como tu pastor, Él te guiará. Si podemos ir, por favor, a Juan, capítulo 3. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Hermanos, para llamar a Jehová nuestro pastor, para decir personalmente Jehová es mi pastor, Jesucristo es mi pastor, hemos debido aceptar a Cristo como nuestro Salvador. Hemos debido aceptar su obra, la obra que Él hizo en la cruz, la obra redentora de la cruz. Y tenemos que vivir de acuerdo
a lo que Él ha escrito, como dice su palabra en Juan 14. Si podemos ver Juan 14, por favor. Juan 14, versículo 6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y si vamos más adelante, en Juan 14, 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y el versículo 21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. El Señor nos enseña que para nosotros llamarlo a él pastor, tenemos que hacer lo que él dice, seguir su guía. De lo contrario, cualquier otro es nuestro pastor y no Cristo. Amén. Y cuando avanzamos y nos dice: nada me faltará, ciertamente este nada nos faltará. Habla del gozo y de la paz que Dios nos da. De todo aquello que el mundo o que en el mundo se puede necesitar. Dios nos provee lo necesario. Dios nos provee siempre lo necesario, pero lo que más nos provee, hermanos, es el gozo y la paz. Como Pablo y Silas, cuando después de ser azotados fueron echados en la cárcel, cantaban gozosos a Dios. A pesar de el dolor físico, a pesar de todo el aspecto negativo que podían vivir, ellos estaban gozosos. Pero estaban gozosos porque es Dios el que nos puede dar esa paz y ese gozo distinto a lo que da el mundo. Porque en el mundo, hermanos, si nosotros vivimos de acuerdo a lo que el mundo y la sociedad estipula, siempre nos va a faltar algo. Siempre nos va a faltar una casa mejor, un trabajo mejor, una comida mejor, un esposo, una esposa mejor. Los hijos, siempre vamos a querer unos hijos mejores. Todo va a ser una necesidad insatisfecha en el mundo, en la sociedad. Pero si tenemos a Dios, si Cristo, si Jehová es nuestro pastor, entonces nada, realmente nada nos faltará. Porque a pesar de que pueden venir enfermedades, pueden venir momentos difíciles, lo podemos perder todo. Como Job, aún en ese momento, en ese instante, nada nos faltará. Porque tendremos el gozo y la paz de Cristo en nuestros corazones y tendremos la fe en que Dios esté en control de todo. Miramos ahorita, hermanos, miramos las noticias, miramos el mundo y todo lo que pasa en el mundo. Las guerras, los asesinatos, aquí, allá. Probablemente venga una guerra grande, no lo sabemos. Hay lugares en África, en el mismo Latinoamérica, donde las matanzas multitudinarias son diarias. El mundo vive así. Pero nosotros y nuestros hermanos que están ahí pueden dar testimonio de que si Jehová es nuestro pastor, nosotros, a pesar de las circunstancias, sentiremos gozo y paz, porque no estaremos condicionados a las circunstancias o a tener o a no tener. Como dijo Pablo, que en todo se gozaba, sabía vivir
en la escasez y en la abundancia, porque no dependía ni de la escasez ni de la abundancia, dependía de Cristo. Jehová era su pastor y es su pastor. Solo cuando Dios es nuestro pastor y nosotros lo hemos recibido en nuestros corazones, nos hemos arrepentido de nuestra manera de vivir, nos hemos arrepentido realmente delante de Dios y hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, entonces es nuestro pastor, entonces nada nos faltará, entonces el gozo y la paz de Cristo siempre estará en nosotros y con nosotros. El versículo 2 dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. La oveja, la ovejita, los que hemos crecido cerca al campo, he crecido viendo ovejas de cerca. Es un animal bastante inocente, si podemos utilizar una característica para denominarlo. Y depende totalmente del guiador, de su pastor. Y a través de la Biblia, nosotros somos llamados como ovejas. En el contexto de la iglesia hay un pastor y el pastor principal que siempre es Cristo. Amén. Los delicados pastos los encontramos aquí, hermanos. Esos delicados pastos de que podemos comer y alimentarnos diariamente. Aquí encontramos todos los nutrientes para nuestras vidas. Todo lo que necesitamos saber está aquí. Y puede ser que muchas veces cuando leamos la Biblia no entendamos muchas cosas. Sin embargo, si hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, si Él es nuestro pastor, como leímos en Juan 14, el Espíritu Santo nos permitirá entender su palabra y nos ayudará día a día a vivir de acuerdo a esta verdad. Los delicados pastos y las aguas de reposo es aquello que necesitamos día a día en Cristo. Esto nos lleva más allá de lo literal que puede ser esto, nos lleva a diariamente, poniendo nuestra fe en Cristo, alimentarnos de Cristo, alimentarnos de su verdad, vivir en comunión con Él. Que a pesar de todo lo demás que pase a nuestro alrededor otra vez, si estamos en Cristo, el gozo y la paz nos permitirá estar reposados y tranquilos al cuidado del buen pastor. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. La palabra de Dios nos enseña que Él nos amó primero. Que si hubo una cruz redentora, o que si hubo una obra redentora en la cruz, fue porque Él nos amó primero. Porque dice que todos estábamos extraviados, pero Él en su misericordia nos vino a buscar. Y como la parábola de la oveja perdida de la que habla Cristo, cada uno de nosotros éramos esa oveja perdida. Si hemos aceptado a Cristo, éramos esa oveja perdida que el buen pastor fue a buscar y a rescatar. El buen pastor siempre está allí, atentos a nosotros, pendiente de lo que necesitan las ovejas. Las ovejas, en cierta forma, sin ofender a ninguno, es torpe. Es torpe. Cuando esté en el campo, se puede enredar. A diferencia de otros animales, la oveja no tiene una defensa natural. No tiene cuernos,
como los cabritos, no tiene garras. Es un alimento fácil a los depredadores. Y David, cuando hablaba con Saúl antes de enfrentar a Goliat, decía que él defendía a las ovejas de los osos, de los leones. Y así Cristo nos defiende. Si Cristo está con nosotros y nosotros somos sus ovejas, nosotros escuchamos su voz. Muchas veces podemos ser necios, y porque somos necios y nos alejamos de Dios muchas veces, Dios nos llama. Y aunque a veces tratamos de ser sordos y cerrar nuestras orejas, pues Dios en su misericordia nos continúa llamando. Y si somos de sus ovejas, en algún momento escuchamos su voz y seguimos al buen pastor. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. El valle de sombra de muerte, hermano, si no ha pasado alguno, tenga por seguro que lo pasará. Los valles de sombra de muerte son parte de la vida de un cristiano. Y saber, si enfocamos nuestra vista en Cristo, no dice que Él desaparecerá el valle de sombra de muerte. Dice que pasaremos este valle. Si andamos, o cuando andemos en este valle, o los que ya hemos andado en algún momento en este valle de sombra de muerte, si nos enfocamos en Cristo, Él nos dará todo lo necesario para pasar los momentos difíciles. Los momentos difíciles con la familia, con una enfermedad, con los hijos, con los padres, en el trabajo. Cualquiera sea la situación que vivamos, si Jehová es nuestro pastor, Él nos dará lo necesario para pasar. Él siempre tendrá extendido su mano y nos ayudará a pasar este valle de sombra de muerte. Si podemos ir un instante a Isaías 43. Isaías 43. Isaías 43. Ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Hermanos, Jehová, si es nuestro pastor, Él nos permitirá pasar cualquier tormenta, cualquier situación. Y no significa esto que no sufriremos este momento. La única diferencia es que el cristiano no sufre como sufre el mundo. El mundo sufre sin esperanza. El cristiano tiene una esperanza. Y cuando Dios nos habla que ni el fuego nos quemará y que no nos ahogaremos, no está hablando de que precisamente no vamos a sufrir en esta carne, en esto que se deteriora. Él está hablando de la vida eterna que nos espera. En estos versículos enfatiza este tiempo corto donde somos peregrinos aquí.
En este tiempo que estemos aquí, seguramente vamos a sufrir muchas cosas, enfermedades, pérdidas, tristeza. Cristo mismo, cuando estuvo aquí, no fue ajeno al sufrimiento físico, no fue ajeno a la tristeza. Y nosotros, como cristianos, no somos ajenos ni seremos ajenos a todo aquello. El hecho de que Dios enfatice que nos librará del fuego, de los ríos, de las aguas profundas, del valle de sombra de muerte, es la vida eterna, hermanos. Si hemos creído en Cristo, si Él es nuestro Salvador, la vida eterna es lo que nos espera. Y vivas 10 años, o vivas 100 años, o vivas 1000 años, siempre va a ser un tiempo corto de peregrinaje hacia lo que Dios tiene preparado para nosotros. Si nosotros en nuestros corazones, después que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, como nuestro pastor, también será para nosotros aceptar que Él, en sus promesas, nos dará la fortaleza, será su Santo Espíritu ayudándonos y guiándonos a través de cualquier dificultad. Y esa es la fe, hermanos, la fe en Cristo, que no importa las circunstancias, Cristo estará con nosotros. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Estos dos instrumentos que tiene un pastor, o que antes tenían los pastores, la vara, una varita pequeña que servía para corregir un poco en el camino a las ovejas, la disciplina que nunca debería faltar en nuestras vidas, porque Dios nos dice en Hebreos 12:6 que si somos hijos de Dios, Él nos va a disciplinar por amor, porque el que tiene un hijo y lo disciplina es porque lo ama. Esta vara, hermanos, para estas ovejitas, para nosotros que somos esas ovejitas, es la disciplina que siempre Dios en su amor ejercerá con nosotros a través de diversas circunstancias. Y será seguramente distinto y particular para cada uno de nosotros. Pero siempre necesaria en su vida de ustedes y en la mía. Porque es muy, muy fácil que nos dejemos engañar por nuestro corazón. Es muy, muy fácil que entre un minuto y otro nos corrompamos. Es muy fácil deslizarse y fallar. Y de pronto nos sería muy difícil, o de pronto nos es muy difícil orar por disciplina, pero aún debemos hacerlo. Debemos personalmente, cada uno de nosotros, orar por esa disciplina de Dios. Porque cuando nos disciplina nos ama. Si no te está disciplinando, hazte la pregunta si Jehová es tu pastor. El cayado es un instrumento un poco curvo, que creo que puse una foto más adelante. Permite reorientar a la oveja cuando se va de un lado para otro. Y así es el Señor en su misericordia y en su amor. El cayado es sinónimo de su misericordia, que sin ser una vara, sin ejercer esa disciplina que a veces puede ser dura, te corrige si estás yendo de un lado para otro, o si has caído en un pequeño fango, te ayuda a salir. Es la misericordia de Dios que tiene con nosotros, y de forma práctica lo podemos ver aquí en la comunión como hermanos. Como hermanos nos podemos ayudar unos a otros.
Son los instrumentos que están a la mano, que Dios pone a la mano para ayudarnos. Son los instrumentos de misericordia que Dios nos permite tener cerca. Un hermano, una voz de un hermano, la oración de un hermano por otro. La pregunta como angustiadores: unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. El cristiano, hermanos, por más que no quiera, tiene enemigos, no porque quiere tener enemigos, sino porque el cristiano vive o debería vivir de una manera distinta. Y esa manera distinta de vivir genera enemigos. Aunque no los quieras, el mundo se hace nuestro enemigo de alguna forma. Y más personalmente, tenemos un enemigo interno que es nuestra propia carne, nuestros propios deseos, nuestra propia naturaleza humana y pecadora de hacer las cosas, que muchas veces vuelve a nosotros, o que muchas veces es difícil terminar con todo aquello que nos ata al mundo, un rencor, una deuda, un vicio, cualquier cosa que muchas veces no dejamos. Y será el camino de la santificación que poco a poco nos ayudará. Y debemos orar a Dios diariamente por ayudarnos en este proceso de santificación que no va a terminar hasta que estemos en gloria con Cristo. Y ciertamente seremos vencedores. Somos vencedores en Cristo y seremos más que vencedores siempre en Cristo. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Si Jehová es nuestro pastor, hermanos, la misericordia de Dios es evidente en nuestras vidas. Si Jehová es nuestro pastor, ya la parte más grande de su misericordia, como leímos, es que envió a su Hijo unigénito a morir por nosotros, por esta obra redentora que nos permite tener acceso a la gloria con Cristo. Y si hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, pues moraremos con Él largos días en la Jerusalén celestial, allá en el cielo con Él, donde Él dijo que va a preparar morada para nosotros. Hermanos, en esta pequeña reflexión, lo importante es preguntarnos si Cristo es nuestro pastor. Es el primer punto que debemos tener presente, porque si Cristo no es nuestro pastor, todo lo demás no sucede de lo que dice aquí en este Salmo 23. Todo parte de que nuestro Señor, de que Cristo sea nuestro pastor. Si todavía no estamos seguros, oremos porque Cristo sea nuestro pastor. Busquemos en aquello que de pronto estamos ofendiendo a Dios, en aquello que todavía nos separa de Dios, para que Cristo realmente sea nuestro pastor. Aceptar a Cristo como nuestro pastor es el primer paso para todo lo demás. No importa lo que venga después, hermanos, vendrá aflicciones, vendrá cosas duras, las que ya has vivido y seguro otras que vendrán. Pero si estamos en Cristo, el gozo y la paz de Cristo, esa que Él nos da. Si podemos leer Juan 16:33. Juan 16:33.
Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es el Señor el que nos da nuestra paz, hermanos. No tratemos de vivir como muchas veces viven los necios o nosotros mismos vivimos en necedad, pensando que porque somos cristianos seremos inmunes a la enfermedad o inmunes a la crisis económica o inmunes a los conflictos. Los cristianos no somos inmunes a eso. De eso habla la Biblia, habla las tormentas, los valles de sombras de muerte, son todo aquello que es difícil de vivir y difícil de pasar. Y usted cuando ore, hermano, no ore pidiendo que lo saquen de ahí, ore porque Dios esté con usted y conmigo en cada una de esas situaciones. Y de allí, si Cristo es nuestro pastor, saldremos fortalecidos y más santificados de que cuando entramos. Amén. Les invito a ponerse de pie, hermanos, y a orar.